Si te gusta ahorrar dinero y construir tus propias herramientas, este video es para ti. La quiero todo. Te enseño a fabricar con chatarra verdaderas obras de arte. La mayoría de las herramientas que verás en los vídeos las construí a partir de materiales que quedan de trabajos anteriores y así me ahorré mucho dinero. ¿Qué opinas de transformar una vieja máquina de coser en una poderosa sierra? Acá te lo explico paso a paso y te doy acceso a mi blog donde encontrarás las medidas y los materiales usados. Y si lo que necesitas es una fresadora o router, acá también la consigues. Construida a partir de una vieja bomba de agua, esta herramienta te será de mucha utilidad en tus trabajos. Y con este motor de lavarropas me hice esta lijadora doble, que ahora me hace más fácil mis labores y que también encontrarás acá. Una lámpara que enciende con magnetismo, una pinza para sujetar, un altavoz para el móvil, una escalera que se convierte en silla. Todo eso y más te enseño a construir acá. Y si lo tuyo es la diversión y el campo, no dejes de ver cómo se construye esta estufa portátil. ¿Necesitas una laminadora de masa y no tienes dinero para comprarla? Mira los vídeos para decirte cómo se hace. Y lo mejor, se hace con chatarra, no gastas dinero. Con un viejo tornillo puedes hacer esa prensa para carpintería que tanto quieres. Los accesos a todos los trabajos que ves están en la descripción de este vídeo. No les aconsejo retarme. Una plegadora de chapas sin apretar tuercas y con cuchilla ajustable. También la encuentras acá. Y con un trozo de tubo, un par de cortes y algunas soldaduras podemos hacer este práctico tornillo de banco. No dejes de mirarlo acá. Y con algunos rayos de bicicleta hice este copiador de cantos y te lo muestro acá. Una mandolina para la cocina.
un rebanador de salami. O un dispensador de whisky. ¿Cuál te atreves a hacer? Te digo cómo y te muestro las medidas. Y no dejes de ver cómo hice este super reductor solo con chatarra. También transformé esta pinza de presión y ahora me es de mucha utilidad. Y si quieres trabajar con seguridad en la sierra, esta guía de corte es para ti. Adapté esta vieja tijera y ahora puedo cortar láminas y chapas muy fácilmente. ¿No tienes taladro de mesa? Te enseño a construir uno desde cero. Y esta base para tu cepillo eléctrico te ahorrará mucho trabajo. Buscas una base para tu taladro de mano. También la encuentras acá. Sí. Puñaposo para ti, la pata. Una super escuadra magnética para tus trabajos, te la tengo. Y no dejes de mirar esta escuadra triple también. ¿Quieres hacer una pistola para remover óxido y pintura con arena? Acá también la consigues. Todo esto y más lo consigues solo aquí.